Bueno, vamos a ver la definición de ecuación lineal. Dado 2 a sub 1, a sub 2, a sub n y b perteneciente a los reales, se va a llamar ecuación lineal con n incógnitas a la siguiente expresión. Que representan x1, x2 y xn van a ser las incógnitas o variables. Los números reales a sub 1, a sub 2 hasta a sub n van a ser los coeficientes y b va a ser el término independiente de la ecuación. Al conjunto ordenado de escalares reales, C sub 1, C sub 2, C sub n, que cumple con esta ecuación, ¿sí? Que al reemplazarlo nos da una igualdad, se lo denomina solución de la ecuación. Y al conjunto de todas las soluciones posibles se lo va a llamar solución general de la ecuación. Vamos a ver un par de ejemplos. Si tenemos la ecuación más simple que podríamos tener, con una única variable, 2x igual a 4, 2 es solución. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es igual a 4. Y además sabemos de resolución de ecuaciones que es la única solución. Entonces el conjunto de solución lo vamos a anotar entre llaves y el número 2. Ahora, la ecuación 2x más y igual a 4, veamos un par de ejemplos. Si pensamos que el x es 1 y que el y es 3, eso no va a ser solución de esa ecuación. ¿Por qué? Porque al reemplazarla, 2 por 1 más 3 nos da 5, no nos da 4. Entonces, al no estar verificándola, no va a ser solución de la ecuación. En cambio, el 1, 2, si ustedes lo reemplazan, 2 por 1 más 2 nos da 4, va a ser solución. Y estos tres pares ordenados que tienen también, si ustedes hacen la cuenta, van a ver que son soluciones de la ecuación. Esta ecuación tiene infinitas soluciones. De hecho, esto gráficamente representa una recta, entonces todos los puntos de la recta van a ser soluciones de esta ecuación. Bueno, entonces, la solución general va a ser ese conjunto de infinitas soluciones, y soluciones particulares se van a dar a un par de ejemplos que ustedes vayan dando. Cada ejemplo es una solución particular. Y una forma de expresar la solución general es despejar, en este caso, una de las variables, despejamos la y, y poner todo en función de x. Fíjense que si al x lo llamamos c, lo podemos notar como c, 4 menos 2c en el lugar de la y, o si quieren, también sin pérdida de generalidad, notarlo x, 4 menos 2x con x perteneciente a los números reales. Vamos a ver ahora cuando tenemos más de una de estas ecuaciones. Entonces, un conjunto finito de m ecuaciones lineales con n incógnitas, fíjense que no tienen por qué ser la misma cantidad. Entonces, si tenemos m ecuaciones de esta forma, se va a llamar sistema de ecuaciones lineales. Al conjunto ordenado de todos los números que verifican simultáneamente todas, o sea, tienen que cumplir la primera, segunda, así hasta las m ecuaciones, se lo va a llamar solución del sistema lineal. Y al igual que para una única ecuación, al conjunto de todas las soluciones se lo conoce como conjunto solución o solución general del sistema lineal. Y lo que nos va a interesar a nosotros es cómo resolver este tipo de sistemas. Ustedes saben de nivelación resolver para cuando tienen dos variables, x e y. Nos va a interesar a nosotros ver sistemas con mayor cantidad de variables. La clasificación de los sistemas, que después vamos a ver cómo se resuelven, es la misma que vieron en nivelación. Si no tiene solución, se va a llamar incompatible. Si tiene solución, se va a llamar compatible. Y dentro de los compatibles hay dos tipos. Compatible determinado cuando la solución sea única, y si no va a ser compatible indeterminado. Bueno, hay un tipo de sistema de ecuaciones lineales que es muy importante, que se llama sistema de ecuaciones lineales homogéneos. Y la única diferencia es que los términos independientes son todos nulos, o sea, todos iguales a 0. ¿Por qué es especial? Porque este sistema siempre tiene solución. ¿Por qué? Porque si se reemplazan todas las variables, todas las x por 0, eso me da una solución, porque 0 es igual a 0. Entonces, este sistema siempre es compatible. Y a esta solución se le llama solución trivial, porque es la obvia, la que a simple vista uno puede deducir que es solución. Bueno, ¿cuándo dos sistemas de ecuaciones lineales se dicen equivalentes? Cuando tienen el mismo conjunto de solución. No importa la forma de las ecuaciones, lo que me importa es que la solución sea la misma.
Entonces, si ustedes resuelven, por ejemplo, estos tres sistemas con lo que saben de nivelación, van a ver que menos 1, 2 es la solución de cada uno de esos sistemas. Lo pueden ver tanto analíticamente como gráficamente. Cada uno de estos es una recta y van a ver que estas rectas tomadas de a 2 se intersectan en este punto. Vamos a ver ahora la definición de operaciones elementales. Una operación elemental es una operación de alguno de estos tres tipos. Intercambiar el orden en que figuran dos ecuaciones del sistema, o sea, tener la primera ecuación primero o ponerla en el orden número 3 y la 3 ponerla en el orden número 1. Multiplicar una de las ecuaciones por cualquier escalar real no nulo. ¿Sí? Lo multiplicamos todo por un mismo número, pero con la condición de que ese número no sea 0. Y después la tercera, que es la que más vamos a usar, es reemplazar una ecuación por la que se obtiene de sumarle a dicha ecuación un múltiplo de alguna de las otras ecuaciones. Una observación muy importante, y por eso vamos a resolver los sistemas de esta forma, es que al hacer cualquiera de estas tres operaciones, voy a obtener un sistema equivalente. O sea, que si bien en cuanto a forma es un sistema distinto, la solución me va a dar la misma. Vamos a ver brevemente la definición de matriz, que luego la vamos a profundizar un poco más. Entonces, dados dos números naturales, una matriz de orden m por n es un arreglo rectangular de escalares dispuestos en m filas y n columnas. Para simplificarlo sería como una tabla, como un cuadro de doble entrada, con la condición de que el primero es la cantidad de filas y el segundo es la cantidad de columnas. Los m por m números, o sea, si ustedes piensan que tienen m filas y n columnas, la cantidad de elementos que hay acá son m por n, eso se llaman elementos de la matriz. Y si queremos simbolizar un elemento genérico, lo vamos a simbolizar con esta notación, A sub ij. El primer elemento va a simbolizar el número de fila y el segundo va a simbolizar el número de columna. Vamos a ver cómo relacionar los sistemas que teníamos con una matriz. Entonces, si tenemos este sistema, la matriz A cuyos elementos son los coeficientes del sistema, o sea, solo los valores de A, van a ser la matriz de los coeficientes, que es esta que tenemos acá. En cambio, la matriz, que además tiene los términos A independientes, esa se denomina matriz asociada o matriz ampliada. Por ejemplo, si tenemos este sistema, fíjense, la matriz ampliada va a ser 3 en el primero menos 2, este coeficiente es 1, y 1 el otro coeficiente, por eso está primer fila. En la segunda fila, fíjense que la variable x1 no aparece, entonces lo que estaríamos pensando es que su coeficiente es 0, por eso este de acá. El x2, su coeficiente es 1, el x3 es menos 5, y el término independiente es 0. Y los coeficientes de la tercera fila son 6, 3, 1 y 3, y por eso es que la matriz asociada al sistema nos queda esa que obtuvimos ahí. Bueno, así como les hacíamos operaciones elementales al sistema, se lo podemos hacer a las matrices. Y son exactamente las mismas operaciones. Intercambiar dos filas, que las vamos a anotar así, con la doble flecha, las dos filas que cambiamos de lugar para indicar en qué orden estaban, en qué posición. Si multiplicamos una fila por un escalar, lo vamos a indicar así. El escalar por la fila lo enviamos, o sea, lo reemplazamos en esa fila. Y si le sumamos una fila, un múltiplo de otra, lo vamos a anotar así. Esa fila más el múltiplo K de la otra fila, lo reemplazamos en la fila. Veamos la definición de matrices escalonadas. Se denomina matriz escalonada a una matriz que tiene que cumplir lo siguiente. Si una fila no es completamente nula, el primer número que no aparezca, que no sea 0, tiene que ser un 1. A ese número se lo suele llamar pivot y la variable que lo acompaña, variable principal. Si existen filas cuyos elementos son todos ceros, las vamos a agrupar en la parte inferior de la matriz, o sea, la vamos a dejar abajo del todo. Y si dos filas consecutivas no tienen sus elementos todos nulos, o sea, se aparece algún pivot y algún que otro más elemento,
el 1 que sea pivot de la fila inferior, o sea, de la que está abajo, tiene que estar en una columna mayor que el 1 pivot de la fila superior. O sea, eso lo que quiere decir es que el 1 de las filas de abajo tiene que estar más a la derecha que los 1 de las filas de arriba. Bueno, estas matrices son escalonadas, fíjense, el primer número no nulo son unos, acá lo mismo, esta es todo nulo y está abajo, y fíjense que los unos siempre están más a la derecha en las filas de abajo que la anterior. Otra forma de verlo es dibujarse una escalera, así rodeando a los números ceros. Eso me daría también otra forma de visualizarlo, que es una matriz escalonada. Bueno, ¿para qué vamos a usar estas matrices escalonadas? Para resolver sistemas de ecuaciones, mediante el método de eliminación de Gauss. ¿En qué consiste el método? En reducir el sistema de ecuaciones lineales en otro equivalente que tenga por matriz ampliada una matriz en forma escalonada. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a ir haciendo operaciones elementales a la matriz ampliada hasta que nos quede una de forma escalonada. Y luego vamos a resolver el sistema por sustitución hacia atrás. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a arrancar con la última fila y vamos a ir sustituyendo, subiendo de filas. Por eso es que se llama hacia atrás. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos este sistema de ecuaciones. Lo primero que hay que hacer es escribir su matriz asociada, completando todos los términos, todos los coeficientes que faltan que sean nulos, completándolos. Entonces tenemos 1 en X, 1 en Y, 1 en Z y de término independiente es 2. 2 en X, 5 en Y, 3 en Z y de término independiente es 1. 3 en X, menos 1 en Y, menos 2 en Z y menos 1 de término independiente. Y lo que queremos es llevar esta matriz a una matriz escalonada. ¿Qué es lo que queremos? Que como mínimo, fíjense que nos estamos haciendo esa escalera, por eso también recibe el nombre de escalonada, acá aparezcan ceros, como mínimo, ¿sí? ¿Cómo podemos lograrlo? Con este elemento de acá, que ya es 1, ya es el pivot de esa fila, o haciendo operaciones elementales tendríamos que lograr quitarnos estos elementos de acá. Bien, ¿qué es lo que podríamos hacer entonces? Fíjense, si a la fila 2 ustedes le restan 2 veces la fila 1, como acá hay un 1 y acá hay un 2, si yo le resto 2 veces esa, ahí voy a lograr un 0. Entonces la operación que vamos a hacer es esa misma. Y todo esto lo vamos a enviar a la fila 2. Y si queremos lograr acá un 0, a la fila 3 tendríamos que restarle 3 veces la fila 1. Ahora, lo que le haga a la primer columna, esta operación me indica que hay que hacérsela a todas las filas, ¿sí? Para no cambiar la solución del sistema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La primera fila la copiamos igual porque esa no la modificamos. La segunda fila, si acá le restamos 2 veces esta, nos quedaría un 0. 5 menos 2 por 1 nos quedaría un 3. 3 menos 2 por 1 nos queda un 1. 1 menos 2 por 2 sería menos 4, nos queda un menos 3. Y ahora vamos a hacer la operación a la tercera fila. Tenemos que restarle 3 veces la primera. Así que 3 menos 3 por 1 nos queda un 0. Menos 1, menos 3 por 1 nos queda un menos 4. Menos 2, menos 3 por 1 nos queda un menos 5. Y menos 1, menos 6 nos queda un menos 7. Bueno, fíjense que ya se va formando la escalera. Bueno, ¿qué nos faltaría? Como mínimo tener un 0 ahí. Y además lograr que este pivot sea 1. Entonces, ¿qué es lo que me conviene para que lograr que sea el pivot? Bueno, podemos dividir
toda esa fila por 3. Entonces, la operación que vamos a hacer es, a la fila 2 la vamos a multiplicar por 1/3, que es lo mismo que dividirla por 3, y eso lo vamos a reemplazar en la fila 2. Entonces nos va a quedar la matriz 1, 1, 1, 2, 0, 1, 1/3 y menos 1. Y esta fila que no la tocamos. Bueno, queremos entonces que como mínimo acá haya ceros, así que esto nos estaría molestando, ya el pivot acá está bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? La primera columna no la vamos a tocar más. ¿Por qué? La primera fila. ¿Por qué? Porque si sumamos algo por la primera fila, nos van a desaparecer estos ceros. Entonces, con esta fila, con este pivot, tenemos que intentar quitar ese menos 4. Entonces, ¿qué operación elemental podemos hacer? Bueno, la fila 3, si yo acá tengo un menos 4 y acá un 1, le podemos sumar 4 veces la fila 2. Y entonces la matriz que obtenemos es, las dos primeras filas no le hicimos ninguna operación, así que las vamos a copiar tal cual. La segunda, si hacemos esta más 4 por esta, como eran ceros me va a dar 0. Esta más 4 por esta me va a dar 0. Menos 5 más 4/3, menos 5 sería menos 15/3, más 4/3 nos quedaría menos 11/3. Y menos 7 menos 4 nos queda un menos 11. Bien. Si queremos ver si esta es una matriz escalonada, en realidad todavía no, porque nos faltaría que este valor sea 1. ¿Se puede encontrar la solución del sistema trabajando con esta? Sí, van a ver que después en la práctica esta directamente la van a trabajar cuando hagan un par de ejemplos más, pero para terminarla y que nos quede la matriz bien en forma escalonada, si nosotros acá queremos un 1, lo que podemos hacer es a la fila 3 multiplicarla por menos 3 sobre 11, y eso reemplazarlo en la fila 3. Acá nos van a seguir quedando ceros, acá nos va a quedar un 1, y menos 11 por menos 3 sobre 11 nos va a quedar positivo y el resultado va a ser 3. Entonces esta es una matriz escalonada y nos da equivalente a la matriz original. ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Cómo resolvemos el sistema? Lo que nos conviene es, de esta matriz, volver a las variables. El sistema equivalente al dado sería que x más y más z sea igual a 2, que 0 por x, si quiero lo escribo, si no, no, más y más 1/3 por z sea igual a menos 1, 0 de x más 0 de y más una z, o sea, más z, sea igual a 3. Entonces, fíjense que ya obtuvimos el resultado de z de ese sistema. Vamos a ir indicándole las ecuaciones 1, 2 y 3. Entonces, de la 3, vamos a ponerlo con color, ya sabemos que z tiene que valer 3. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo reemplazamos en la 2, siempre de abajo hacia arriba.
Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos que I más 1/3 por 3 tiene que ser menos 1, o sea que I, esto nos da 1, así que I no tiene que valer menos 2. ¿Sí? Esas son las cosas que vamos obteniendo. Y ahora esos dos datos que ya obtuvimos los vamos a reemplazar en la primera ecuación. Entonces lo que obtenemos es que x más y, que valía menos 2, más z, que valía 3, es igual a 2, por lo que x, esto nos da 1, va a valer 1. Entonces, en este caso, obtuvimos una única solución para cada una de las variables. Lo podemos expresar así, en orden, siempre en el mismo orden que hayamos indicado el orden de las variables, así que sería 1, menos 2 y 3. Y en este caso, como nos dio una única solución, el sistema es compatible determinado. Bueno, la siguiente observación nos dice que si durante la aplicación del método de alguno de los pasos, alguna de las matrices intermedias tiene una fila con todos elementos nulos, o sea, todos elementos cero, y el término independiente, o sea, el que le corresponde al término independiente no es cero, el sistema entonces va a ser incompatible. Podemos parar en ese momento y ya decir que el sistema es incompatible. ¿Por qué? Porque nos quedaría que en esa fila la correspondiente ecuación sería 0 igual a b. Y si el b no es 0, nos estaría dando un absurdo. Entonces ya podemos decir que el sistema es incompatible. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el siguiente sistema. Comenzamos armando la matriz ampliada. Los coeficientes, las variables son x, y, z, t. Eso conviene por lo general mirarlo al principio. Y ahora arrancamos con los coeficientes. Tenemos 1 de x, 1 de y, 1 de z, 1 de t, nuestro término independiente es 2. Luego los coeficientes son 2 de x, menos 1 de y, 2 de z, 1 de t y 0 de término independiente. Y en la última ecuación tenemos 3 de x, no tenemos ahí, así que el coeficiente que le corresponde es un 0, 3 de z, 2 de t y 5 de término independiente. Entonces lo que queremos es que al menos acá haya ceros y conseguir nuestros pivots. Fíjense que acá ya tenemos el pivot. Lo que queremos lograr entonces es que utilizando operaciones elementales, acá logremos tener un 0. ¿Qué operación me conviene hacer entonces? A la fila 2, restarle 2 veces la fila 1, y a la fila 3, restarle 3 veces la fila 1. Acá nos va a quedar un 0, acá nos va a quedar un menos 3, si acá restamos 2 nos va a quedar 0, acá nos va a quedar menos 1 y acá un menos 4. Y si restamos 3 veces, acá nos va a quedar 0, acá menos 3, acá un 0, acá un menos 1, y 5 menos 3 por 2 sería menos 6, acá nos va a quedar un menos 1. Bien. Podríamos dividir todo por menos 3 para acá conseguir el 1, o si queremos podemos arrancar, como los números justos son menos 3, son iguales, podemos primero intentar conseguir el 0 acá. ¿Cómo? Utilizando la fila 2 para lograr obtener 0 en la fila 3. ¿De qué forma? Muy sencillo. Haciendo a la fila 3, restando, ya que tiene el mismo coeficiente, la fila 2.
Entonces, al restarla, fíjense lo que nos queda. Nos queda 0, 0, 0, 0 y acá nos queda un 3. Entonces obtuvimos, como en la observación, una fila toda nula igualada a 3. ¿Sí? La tercera ecuación del sistema nos quedaría 0 igual a 3, que es un absurdo. Entonces ya podemos deducir, no importa que acá no haya un 1, ya se puede deducir que el sistema es incompatible y no tiene solución. Vamos a ver un par de observaciones. Bueno, la primera observación nos dice que si alguna de las matrices tiene una fila con todos los elementos nulos, incluyendo el último, el correspondiente al término independiente, esa fila la podemos eliminar. ¿Por qué? Porque nos quedaría como ecuación 0 igual a 0, que eso es cierto, entonces tranquilamente lo podemos borrar. La otra observación es que si en la matriz escalonada, una vez que terminamos de encontrar la matriz escalonada y le eliminamos las filas nulas, en ese caso, si la cantidad de filas es igual a la cantidad de variables, el sistema nos va a dar compatible determinado. Muy importante una vez que le encontramos la matriz escalonada. Y después la misma observación, pero si la cantidad de filas es más chica que el número de variables, entonces el sistema va a ser compatible indeterminado y vamos a poder encontrarle la solución general. Vamos a ver este tercer ejemplo. Fíjense, tenemos este sistema. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables y 3 ecuaciones. Es un candidato a ser un sistema compatible indeterminado, pero podría llegar a ser que incluso sea incompatible. Entonces, primero que nada, siempre hay que encontrar la forma de la matriz escalonada. Vamos a buscar la matriz asociada al sistema, sería 2 de x menos 4 de y, 6 de z, menos 8 de t, 2 de u y 6 de término independiente. 1 de x, 2 de y, 3 de z, menos 1 de t, 5 de u y 1 de término independiente. 1 de x, 1 de y, 1 de z, menos 2 de t, 8 de u y 3 de término independiente. Bien, queremos entonces, si nos dibujamos los escalones, como mínimo acá ceros, y luego después queremos los pivots, que como mínimo acá haya unos o más adelante aparezcan los unos. Podemos dividir toda esta fila por 2 para lograr el pivot. En este caso es conveniente, fíjense que son todos múltiplos de 2, no nos va a molestar mucho las fracciones. O la otra opción podría haber sido, como acá ya tengo un 1, es intercambiar las filas. Esa también podría haber sido una opción que iba a funcionar. Vamos a dividir toda la primera por 2. Entonces vamos a decir que 1/2 por la fila 1, eso va a ser lo que voy a reemplazar en la fila 1. Entonces nos va a quedar 1 menos 2, 3 menos 4, 1 y 3, que son la primera fila. 3 menos 4, 1 y 3, perfecto. 1, 2, 3 menos 1, 5 y 1. 1, 1, 1 menos 2, 8 y 3. Bueno, y ahora como hicimos en los otros dos ejemplos, ya tenemos el pivot acá, queremos lograr los ceros en esta parte, en al menos esa parte. Entonces, trabajando con la primera fila, vamos a intentar lograr tener ceros acá. Bueno, y como son todos unos, es simple la operación que hay que hacer. La fila 2, restarle la fila 1, y a la fila 3, restarle la fila 1. La primera fila la vamos a copiar tal cual.
Bien, y si restamos nos quedaría 0. 2 menos menos 2 es 2 más 2, así que acá nos queda un 4. Acá nos queda 0, menos 1 más 4, acá me va a quedar un 3. 5 menos 1, acá me va a quedar un 4, y 1 menos 3 me va a quedar un menos 2. Y si restamos la última, nos va a quedar 0, 3, menos 2, menos 2 más 4, 2, 8 menos 1, 7, y 3 menos 3, 0. Ya obtenemos ahí. Acá como tenemos un 4 y acá tenemos un 3, ahí sí me va a ser conveniente o trabajar con la calculadora o ya ir haciendo aparecer el pivot, o sea, ya ir dividiendo por 4 a la fila 2. La primera fila entonces la copiamos tal cual. Acá tendríamos 0, acá tendríamos un 1, acá tendríamos un 0, acá nos va a quedar un 3 cuartos, acá nos va a quedar un 1 y acá un menos un medio. Así que acá quedaría 0, 3, menos 2, 2, 7 y 0. Bueno, el siguiente paso es, queremos que acá nos aparezca un 0. ¿Cómo podemos lograrlo? Recuerden, la fila 1 ya no la tocamos más, podemos lograrlo con este 1 de acá, con la fila 2, y la operación elemental que hay que hacer es a la fila 3, restarle 3 veces la fila 2. La segunda fila también nos va a quedar igual. Y acá nos va a quedar 0, esta nos va a quedar 0, esta menos 2 porque sería menos 2 menos 3 por 0, 2 menos 9 cuartos, 2 sería 8 cuartos, así que acá me va a quedar menos un cuarto. 7 menos 3 nos va a quedar un 4. Y 0 menos por menos más, así que más 3 medios no es lo que nos va a quedar acá. Bien, y para terminar de que esté escalonado, este menos 2 nos está molestando, queremos ahí el pivot, ¿sí? Queremos que ese número sea un 1. Entonces la operación que hacemos es multiplicamos por menos un medio a la fila 3. O la dividimos por 2. Entonces nos quedan las dos primeras filas iguales. Acá nos va a quedar un 1. Si dividimos por menos 2, el menos un cuarto nos va a quedar positivo y nos va a quedar un 1 octavo. Acá nos va a quedar menos 2 y acá nos va a quedar menos 3 cuartos. Entonces así ya obtuvimos la matriz escalonada. Como pueden ver, hay más variables que cantidad de ecuaciones. Entonces ya podemos concluir que el sistema va a ser compatible indeterminado. Y lo difícil ahora va a ser encontrar la solución general.
¿Qué hacemos para encontrar la solución general? Primero que nada, volvemos al sistema de ecuaciones lineales, que en este caso va a ser un sistema de ecuaciones lineales equivalentes. Entonces, x menos 2y más 3z menos 4t más u es igual a 3. 0 de x y más nada de z más 3/4 de t más u es igual a menos 1/2. Z más 1/8 de t menos 2u es igual a menos 3/4. Y al igual que hicimos para los compatibles determinados, vamos a arrancar haciendo sustitución hacia atrás. O sea, vamos a arrancar de la tercera. ¿Qué es lo que les conviene hacer? Siempre marcar la primer variable que aparezca, o sea, que el coeficiente no sea nulo. Esa es la que me va a convenir despejar. No es que sea obligatorio siempre hacer esta, pero con esta el método siempre resulta y no se hacen lío de cuántas tienen que despejar en función de cuántas. Entonces, bien, entonces, de la tercera, si despejamos z, z sería menos 3/4 menos 1/8 t más 2u. Entonces lo reemplazamos, en realidad no hay que reemplazar en la segunda porque no figura en este caso, pero si acá hubiera más un z lo reemplazaríamos. Entonces de la segunda nos queda que y, vamos a ponerlo con color, es igual a menos 1/2 menos 3/4 t menos u. Y de la primera, ¿cuál es el tema? La primera tiene y tiene z, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazarlo por lo que valen. Menos 2 por, bien con paréntesis, la y valía todo esto, entonces lo reemplazamos. Más 3 por z, así que más 3 por todo esto, que es lo que valía z. Menos 4t más u igual a 3. Y mi objetivo ahora es despejar x. Lo que les va a convenir es siempre acomodar un poco. Fíjense que acá nos queda que x más 1, menos por menos más 3 medios de t, más 2u, menos 9/4, menos 3/8 t, más 6u, menos 4t, más u es igual a 3. Bien, si ustedes terminan de despejar, de hacer toda esta cuenta, les va a quedar que x es igual a todo. Luego, ¿qué es lo que obtuvimos? Obtuvimos un sistema con 3 variables dependientes de otras 2, que serían t y u, que son las independientes. ¿Cómo se escribe la solución general? En el lugar de x ponemos todo lo que corresponde a x. En el lugar de y todo lo que corresponde a y. En z todo lo de z. Y después tenemos t y u, que son las variables independientes. Entonces ponemos t y u
y con T y U perteneciente a los reales, es decir, que puede tomar cualquier valor real. Y esta sería la solución general del sistema. Si queremos encontrar alguna solución particular, lo que hacemos es reemplazar T y U por los números que queremos. Por ejemplo, si T y U son todos ceros, ¿sí? Si T es 0 y el U es 0, lo que obtenemos es que una solución particular sería 17 cuartos menos 1/2 menos 3 cuartos, 0, 0. Y esa es una solución particular posible. Si después ustedes cambian T igual a 1, U igual a 3, les va a dar otra solución posible.